Ok, todos queremos rendimiento, pero a nadie le gusta el riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para reducir el riesgo de nuestras inversiones? Es decir, quiero tener un buen rendimiento, pero no me gusta el riesgo. ¿Cómo lo podemos manejar? ¿Hay alguna fórmula? Y sí, la hay. Hay en realidad dos estrategias fundamentales que se han usado a lo largo del tiempo con buenos resultados. ¿Ya? Pero primero quiero mostrarles un poco de historia. Esto es un gráfico, es un cuadro que refleja el rendimiento de $1 invertido en el año 1926 en diferentes instrumentos del mercado financiero, el mercado de capitales en Estados Unidos. ¿Ya? Vemos como $1 invertido en una canasta de acciones de compañías pequeñas para Estados Unidos, rindió a lo largo de todo este periodo de acá, que estamos hablando de casi 90 y tantos años, 93 años me parece, un rendimiento de 11.9% al año. Es decir, $1 invertido acá, 90 y tantos años después se convirtió en $39.381. Pero veámoslo de otra manera. ¿Qué pasa si hubiéramos invertido $1.000 o nuestro bisabuelo nos hubiera dejado de herencia $1.000 invertido en una canasta de acciones pequeñas y recién hoy nos enteramos de eso? Bueno, hoy día tendríamos $39 millones. Esos 1.000 se convirtieron en 39 millones. Y ese rendimiento, 11.9%, ha sido el rendimiento anualizado, pero como pueden ver ustedes, no siempre fue muy bonito. Hubieron épocas de crecimientos muy fuertes. Sobre todo acá, en el año 29, con la famosa Gran Depresión Americana. Y aquella persona que invirtió $1 se demoró un buen tiempo en recuperarlo. Pero después vino esta etapa de crecimiento. La misma inversión en la misma época, pero realizada en una canasta de compañías grandes, más consolidadas, rindió un poco menos, 10.2. Pero esta diferencia de 1.7 a lo largo de estos años hace una diferencia enorme en el rendimiento. Pueden ver ustedes que acá tenemos 39.000 y acá hay 9.000. Es casi 4 veces más pequeño, ¿no? Y esto es un cuadro logarítmico, no es un cuadro de escala normal. O sea, aquí tenemos 1, 10, 100, 1000, 10.000 y 100.000. Si fuera un cuadro de escala normal, pues el cuadro tendría que irse hasta el techo, o no, sería imposible ver la diferencia entre 39.000, 9.000, 159, 22 y 14. Que son estas otras opciones. O sea, aquella persona que no entró y no invirtió en una canasta de acciones y que lo hizo, por ejemplo, en bonos del gobierno americano, que obtuvo un decente 5.5% de interés, que es mucho más alto de lo que nos paga el banco, apenas logró que su dinero creciera a esta magnitud, muchísimo menos que esto. Y aquella persona que quiso ser más conservadora e invertir en instrumentos de más corto plazo, como las letras del Tesoro americano, que tuvo un rendimiento de 3.3, que hoy día sería wow, un rendimiento, apenas estuvo por encima de la inflación, que a lo largo de estos años fue equivalente a 14 veces. Es decir, lo que se compraba con $1 en el año 26, se tendría que comprar, costaría hoy día $14. Entonces, obviamente estas opciones de acá no son muy interesantes en el largo plazo. Pero mucha gente dice, no, yo prefiero estar acá porque tengo menos riesgo. Pero si el riesgo lo reduces con el tiempo, ¿ok? Bueno, entonces este es el primer cuadro que quería mostrarles. Se aceptan preguntas. El segundo cuadro es bien interesante. Este es un cuadro, de aquí le voy a mostrar información de Fidelity Investment, que para mí es uno de mis favoritos en cuanto a escuela, en cuanto a la información que ellos comparten. No es muy reciente, pero muy válida. Y acá lo que te dicen es, se hizo un análisis de los rendimientos de la bolsa mundial, del índice de la bolsa mundial, que es el MSCI World Index, ¿ok? De la rentabilidad total. Y se hizo este análisis desde el periodo del 1 de abril del año 76, 1976, hasta el 1 de agosto del año 2002. 25 años digamos, de tiempo de inversión. Y acá lo que se hizo fue, se estableció cuál era la probabilidad de perder dinero si se invertía en diferentes plazos. No importaba en qué momento, en qué año entrabas, ¿ya? Y llegamos a estos resultados. Durante estos 25 años, el riesgo de perder dinero si lo invertíamos por un año
era de 18.6%. Es decir, 2 de cada 10 personas que invirtieron solamente por un año perdieron dinero. ¿Ya? No sabemos cuánto, de repente muy poquito, de repente mucho, pero sacaron menos de lo que pusieron. O sea, el riesgo igual es mucho más bajo que otras opciones. O sea, si yo tuviera que apostar, yo tuviera que ir a un casino y me dijeran que tengo un 80% de probabilidad de ganar, pues yo vendo mi casa y me voy al casino, ¿no? Las probabilidades del casino son mucho más bajas. Pero bueno, en fin, 80 sobre 20, más o menos. Sin embargo, esta persona, si se mantuvo por 3 años, el riesgo de perder dinero bajó a 6%. No importa en qué año entraste, puede haber sido el peor año de la historia durante estos 25 años. Si te mantenías 3 años, la probabilidad de perder dinero se reducía a una tercera parte. Y si te mantenías 5 años, que es lo que ya había comentado antes, el 99.6%, que es decir, casi el 100%, de todas las personas que invirtieron en cualquier momento durante estos 25 años de este periodo, ganaron plata. Apenas el 0.4% perdió dinero. Y aquellos que invirtieron por un periodo de 10 años, todos ganaron plata. Entonces, si vas a invertir por un periodo de 5 años o más, tiene sentido invertir en acciones. Esto se repite en el tiempo. Este cuadro es bastante gráfico, digo, bastante fácil de explicar. Este cuadro es un poco más difícil y lo que refleja es cómo varían esa volatilidad, que es la que nos da tanto miedo, y cómo la podemos reducir en el tiempo. Aquí tenemos también un cuadro de diferentes épocas. Estamos hablando desde el año 50 hasta el año 2020. Estamos hablando de 70 años. Durante estos 70 años vamos a comparar los rendimientos de acciones, stocks, bonos y un portafolio que invierte 50-50, mitad bonos y mitad acciones en la economía americana. Entonces vemos que durante este periodo el mejor año para acciones tuvo un rendimiento de 47%. Aplausos, 47%, espectacular, muy buen año. Pero el peor año tuvo una caída de 39%. En bonos vemos que el mejor año tuvo 43% y el peor año tuvo -8%. Vemos que es más conservador y no hay mucha diferencia por acá. Y si hacemos un mitad-mitad, vemos que el mejor año, que se invirtió mitad en acciones y mitad en bonos, tuvo un rendimiento de 33% y el peor año perdimos 15%. O sea, mitad de camino entre estos dos. ¿Qué pasa cuando en vez de invertir en un año, invertimos en 5 años? Ahí, obviamente, nuestro mejor periodo de 5 años, y este es un rendimiento anualizado, el mejor periodo tuvimos un 28% anualizado, pero el peor baja a -3%. O sea, hemos reducido muchísimo la pérdida. Si lo vemos en bonos, se baja también un poquito, y si vemos el portafolio diversificado de los dos, no hay pérdida. En 5 años, el peor periodo de 5 años rindió 1% al año. Si vamos a periodos de 10 años o de 20 años, vemos que ya es prácticamente imposible perder dinero. Se achican totalmente la volatilidad, se achican los rendimientos más altos, ¿ok? Y vemos que durante este periodo también se parece mucho al gráfico anterior. Acciones dieron 11.3%, bonos dieron 5.9% y un portafolio mitad-mitad dio 9%. Si hubiéramos invertido $100,000 en 20 años, en acciones hubiéramos alcanzado $354,000, en bonos $315,000 y en el portafolio mitad-mitad hubiéramos tenido $558,000. ¿Bien? Ok. Otro cuadro más. Ya hemos visto que una de las estrategias para reducir el riesgo es alargar el plazo de la inversión, y eso es lo que les he mostrado en los últimos 3 cuadros. Alarguemos el plazo de la inversión y el plazo de por sí es un muy buen seguro. La otra estrategia para reducir el riesgo es la diversificación. Y este cuadro de acá, que no pretendo marearlos ni inducirlos en un coma psicodélico, este cuadro refleja los rendimientos que han tenido diferentes instrumentos de inversión a lo largo de los últimos años, desde el año 2006 hasta el año 2020, y están ordenados de mayor rendimiento a menor rendimiento. Entonces vemos, por ejemplo, acá que en el 2026 el sector del real estate, o sea, el sector inmobiliario, tuvo un rendimiento de casi 36%, ¿correcto? Al año siguiente, el mercado internacional, el mercado emergente internacional fue la estrella
con 39%. El siguiente año fue el mejor rendimiento estuvo en bonos, en fixed income, con 5.24. Aquellos que fueron los mejores, el 2006 fue el peor el año siguiente. El International Emerging Markets, que fue muy bueno en el 2007, fue el peor el año siguiente. Entonces, seguir una receta de pensar, voy a invertir específicamente en este fondo porque fue el mejor el año pasado, es una receta generalmente que te va a llevar a la pérdida. Como no sabemos cuál va a ser, no podemos anticipar cuál va a ser el mejor. Y como ven ustedes, acá no hay ningún orden específico. Los colores son bastante, varían muchísimo. Lo que debemos hacer es tener una actitud, un portafolio diversificado. Y si vemos esto, el portafolio diversificado es este de acá, es este gris. Vamos a ver que vamos a estar generalmente por la mitad. Nunca vamos a ser el número 1, obviamente, pero tampoco nunca vamos a ser el peor. Y cuando llegamos al final y comparamos el rendimiento del fondo diversificado, por ejemplo, con el mejor fondo, si hubiéramos tenido la suerte de elegir en el mejor, que en este caso fue Large Cap, que son acciones de compañías grandes, que durante este periodo tuvo un rendimiento del 9.88% anualizado, sin embargo, el fondo diversificado nos dio 7.11. Es decir, sin saber mucho, sin saber realmente mucho del tema, apostando a que, bueno, pongamos un poco de cada uno, nos hubiera ido bastante, bastante bien. Y con bastante menor riesgo, ¿no? Si vemos acá, esto te dice cuáles han sido los fondos que han rendido y están ordenados de más a menos, o sea, 9.88, 9.55, etcétera, de más a menos. Pero acá también, en cuanto a riesgo, también están ordenados de más riesgo a menos riesgo. Y vemos que las volatilidades, que es un enemigo, digamos, del conservador, porque significa la variedad que hay de un año a otro, vemos como la volatilidad en real estate fue de 23.81% y el fondo diversificado estaba casi acá al final, con 9.68. Entonces teníamos un muy buen rendimiento y una muy baja volatilidad. Y eso es lo que se busca al diversificar. El viejo adagio de no poner todos los huevos en una canasta. Bien, estamos con un par de láminas más. Esta también es bien interesante porque hay mucha gente que piensa que para obtener ganancias en el mercado de capitales, digamos en la bolsa, hay que tener un sexto sentido o hay que tener mucha información o hay que ser muy hábil. Y que como no tenemos ninguna de esas, nos va a ir pésimo. Y por eso que inclusive no hablamos de invertir, sino hablamos de jugar a la bolsa. Bueno, este cuadro de acá refleja todo lo contrario. Y acá lo que se hizo en este cuadro, también gracias Fidelity Investment por darme esta información, lo que se hizo acá fue evaluar cuál hubiera sido el rendimiento entre tres tipos de inversionista en los últimos 30 años que terminaban en el año 2001. O sea, del 2001 hacia atrás, 30 años hacia atrás. Y no he encontrado información más actualizada de esto, disculpen, pero repito, este ejemplo atraviesa los tiempos, sigue siendo tan válido. Entonces tenemos tres tipos de inversionista. Uno que es el inversionista que invierte siempre el primer día del año, en este caso, 1 de enero. Es un inversionista que todos los primeros de enero va a comprar, va a invertir en el fondo. Luego tenemos aquel inversionista que es el que llamo inversionista piña, el que siempre compró en el peor momento. Y luego tenemos el inversionista iluminado, el que tiene la varita mágica que siempre escogió el mejor momento para invertir. Y a lo largo de 30 años siempre escogió el mejor día para invertir. Miren ustedes la diferencia de rendimiento en esos 30 años. Es casi nula. O sea, aquella persona que invirtió siempre los primeros de enero, que es una fecha random, obtuvo mejor rendimiento obviamente que el que invirtió el peor momento del año, pero muy cercano del super hábil que sabía escoger en qué momento tenía que invertir. Casi no hay diferencia en 30 años. Y esto es en el mercado europeo. Lo mismo pasa en el mercado americano. Si vemos la diferencia, aquella persona que invertía todos los primeros de enero obtuvo 13.6% de rendimiento anualizado, el piña obtuvo 12.9%, tampoco tanta diferencia, y el que invertía siempre en el mejor momento, 14.6%, o sea, 0.4%, casi la misma diferencia que tenía este ejemplo en Europa. Entonces, en diferentes mercados se da básicamente lo mismo. No hace falta ser un gurú, ser un sabio, tener un sexto sentido para poder tener un rendimiento aceptable en el tiempo. ¿Hay alguna pregunta? Nos hemos quedado con 2 preguntas en toda la charla. Bueno, y ahora voy a terminar con algunos consejos de Anthony Bolton, que es una figura
emblemática, es uno de los hombres, el hombre fuerte de Fidelity Investments, es un gran gurú, el cual yo respeto muchísimo, y aquí hay algunas palabras de experiencia que yo creo que vale la pena que ustedes mismos los lean. Así que no la voy a leer por ustedes, lo dejo para que ustedes lo lean y la voy pasando. Son 3 o 4 nomás. Ok, la siguiente. Esto lo hizo en el año 2001, justamente cuando cayó la bolsa por las .com. Bueno, habían caído por las .com antes y cayeron por una serie de escándalos y también por lo del, por lo de las Torres Gemelas, ¿no? El atentado terrorista. Y la gente quería vender y esto eran como, no vendas, quédate en el tiempo. Y efectivamente, obviamente el tiempo le dio la razón. Este texto de acá demuestra también la humildad de esta persona que, habiendo manejado fondos con una enorme habilidad, lo dice que lo importante en realidad es mantenerse en el mercado más que tener un sexto sentido para saber en qué momento entrar o cuándo salir. Bien, eso es lo que quería mostrarles hoy día. Ya hemos llegado al final. Acá les dejo mi información de contacto para quienes no la tienen. Si quieren agendar una videoconferencia conmigo ya para ver un tema individual de inversión, pueden hacerlo acá, hacen clic acá, va a aparecer una agenda, escogen el día, escogen la hora y automáticamente se genera, me llega un correo a mí, les llega un correo a ustedes con un enlace para tener una videoconferencia 1 a 1 en Zoom. ¿Ok? Acá está mi correo electrónico, acá está mi WhatsApp, si desean mandarme un WhatsApp, feliz de la vida de contestarles. Y por último, si quieren conocer un poco más de mi perfil profesional y mi trayectoria laboral, pueden ver mi perfil en LinkedIn, acá está. ¿Okay? Bueno, les agradezco muchísimo a todos por su tiempo. Espero que les haya sido útil ver esta presentación, el tema de todos estos gráficos que demuestran que realmente vale la pena invertir, vale la pena invertir a largo plazo y algunos tips sobre cómo hacerlo bien, ¿no? De manera diversificada y todo lo demás. Estoy a su disposición, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias, buenas noches. Ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Hasta luego.